congregación de los santos. Aunque usted no se sienta santo, eso es lo que la Biblia llama al pueblo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Vamos a orar. Necesito yo la ayuda para poder comunicarlo y ustedes para recibirlo. Padre, estamos pero tan agradecidos. Mi corazón se ensanchó, Padre, como dijo Ana, Padre, cuando no tenía esperanza de que hubiese vida en ese vientre. De la misma manera, Padre, nuestro corazón está ancho, Padre, y mi corazón profiere palabra buena, como dice el Salmo 45, dirijo al Rey mi canto. Mi pluma es como de escribiente muy ligero. Hay tanto que quería expresar el salmista al ver la majestad de Dios, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, el perdón de Dios, los atributos de Dios, que escribía ligeramente. Padre, gracias. Nuestro corazón profiere palabra buena porque tú eres un Dios bueno. Tú has sido muy bueno para con nosotros y tu misericordia. Te pido, Padre, ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que venga y me asista por tu Santo Espíritu. Sin ti, Padre, absolutamente nada puedo hacer. Necesito tu ayuda, Padre, por tu Espíritu Santo y también tu pueblo a quien tú amas, tu pueblo, tu iglesia a quien tú diste tu sangre por este pueblo, Padre, necesita también oír tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es importante, hermano, que tenga una Biblia cuando yo predico a otra persona. Tenga una Biblia, hermano, siempre. Es importante ver cuando el predicador expone el mensaje. Siempre me recuerdo en el libro de los Hechos que dice que los de Berea, había un grupo de hermanos bereanos, dice que era más noble, y dice que la nobleza de esos hermanos, más que lo de Tesalónica, y era una iglesia bastante buena, era que ellos escudriñaban las escrituras todos los días para ver si lo que Pablo, Apolo, Pedro, Juan decía era así. Yo de mi parte no tengo absolutamente nada que decir, pero de la palabra, no solamente yo, sino, como decía, ¿verdad? Nuestro corazón profiere palabra buena. Yo quiero que nos ubiquemos en la carta a los Efesios, este mensaje que es la continuación de la semana pasada. La iglesia y sus riquezas en Cristo, ese fue el primer mensaje de la semana pasada. Y toqué básicamente a 2 capítulos de una forma ligera. Hoy quiero continuar con la exposición de este mensaje. Para que usted se ubique, es importante ver primeramente cómo comenzó esta iglesia. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, en el segundo viaje misionero, él pasa por este lugar de Éfeso. Y ya usted conoce un poco de la iglesia de Éfeso, porque en el libro de Apocalipsis, la primera iglesia, usted lo lee en el capítulo 2, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Y ya usted puede ver en el libro de Apocalipsis que ya la iglesia de Éfeso, cuál era el problema de esa iglesia ya en los tiempos postreros, era que había dejado su primer amor. Su primer amor. Muy peligroso eso. Y como el Señor que ama a su pueblo le dice, haz la obra postrera, ¿verdad? Y mira a ver de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Y vuelve, hazlo primero, regresa otra vez. Regresa a la comunión, regresa a la palabra, regresa a aquello que había dejado. Ha dejado tu primer amor. El apóstol Pablo se había quedado en la ciudad de Éfeso aproximadamente 2 años, es decir, que 2 años allá en Éfeso, él tuvo bastante fruto y allá se estableció esa iglesia. Usted puede leer eso en el capítulo 18 y 19 del libro de los Hechos. Ahí está el trasfondo histórico. Y una de las características de la carta de Pablo a
la iglesia en Éfeso es que al leer los seis capítulos de la carta de Pablo, usted puede percatarse que es más que una carta a una iglesia local. O sea, el tenor, el sabor de la carta es que el mensaje de Pablo es dirigido a la iglesia global, a toda iglesia a través de todos los tiempos. Es decir que entonces el mensaje tiene relevancia para nosotros. Entonces el apóstol Pablo comienza a escribir, y al comenzar a escribir, el apóstol Pablo es como que entra, yo diría, en una especie de sublimidad espiritual. Él podía ver en su mente, por el Espíritu, él podía ver, contemplar todas las bendiciones que la iglesia ha adquirido en Cristo Jesús. Y por eso es que en el capítulo 1, mírenlo ahí, versículo 3, él lo que hace es una doxología. Él alaba a Dios y dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Mire dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y entonces usted va a notar en el capítulo 1 que él comienza a enumerar como abrir un cofre, ¿verdad? No sé si ahora lo practican, pero yo recuerdo cuando niño, mi mamá tenía una cajita, yo recuerdo de caoba, recuerdo todavía la dimensión en mi mente, y ahí ella tenía las prendas que ella usaba en ocasiones especiales. No sé si todavía, ella decía, tenía un collar, ¿verdad? Tenía sus zarcillos, y ella no lo usaba común y corriente. Y eso estaba lleno de todas esas cosas, ¿verdad? De oro, de plata y demás. Y el apóstol Pablo ahora abre el cofre espiritual que en Cristo Jesús nosotros como pueblo hemos adquirido. Vamos a abrir el cofre, y él comienza diciendo, número 1, versículo 4, primer diamante, nos escogió, mire en quién, aquí no hay mérito humano, nos escogió en él. Cuando antes de la fundación del mundo dijimos el propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Segundo, está en el versículo 5. ¿Qué hace? Nos predestina. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Dios tiene un solo hijo con H mayúscula. Usted sabe quién es, ¿verdad? Su hijo amado, en quien él tiene contentamiento. Y el Padre le ha agradado tanto la conducta o cómo es ese hijo, que él lo que ha determinado hacer es tener una gran familia de miles y miles y miles y miles y miles de hijos semejante a él. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8, para que seamos hechos conforme a la imagen de su amado Hijo. Diga usted el gozo del Padre al tener un hijo que le da tanto deleite, que 3 veces en el Nuevo Testamento usted oye lo que usted oye: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces la idea es que nosotros también, al estar en Él, al ser adoptados por Él, redimidos por Él, predestinados por Él, seamos cada día más semejantes a Él. Bendito sea el Señor. Ese es el plan que Dios tiene. Entonces dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Mire lo cuarto, en el versículo 7, el cofre lo abre y él encuentra del gran tesoro y dice: tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre. Redención significa redimir, comprar a precio de sangre. Y ya no somos nuestros, sino que pertenecemos al amo que nos compró. Le voy a ilustrar algo. Ayer
mi esposa y yo estuvimos en un lugar histórico donde el dueño de esa propiedad compraba esclavos. Vimos también las esposas que le ponían, y esos esclavos eran comprados con la mujer y con los niños. Esos esclavos no tenían voluntad propia. Esos esclavos fueron comprados. Él pagó, le pertenece. Le podía decir, levántate a las 3 de la mañana y hazme un té y tráemelo a la cama. El esclavo se levanta a las 2:30, le prepara el té porque es un esclavo. ¿Entiendes? Estos esclavos fueron redimidos, fueron rescatados. Podían perecer, eso hace 300 años en la historia aquí en Norteamérica, y todavía está la evidencia de cómo esos esclavos eran fieles a su amo. No podía salir sin permiso, no podía hacer nada. De la misma manera, ahora nosotros somos esclavos o siervos de Jesucristo, porque dice aquí que hemos sido redimidos, no con dinero, sino por sangre, y hemos adquirido el perdón de pecado. Mire, en el versículo 11, estoy dando un repaso para ubicarnos, en el versículo 11 dice que otra de las cosas que fueron adquiridas por Cristo al redimirnos es que tuvimos herencia, lo ve ahí, herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tuvimos herencia. La herencia que tenemos es a Cristo, porque Él murió, y para que pueda poder adquirir la herencia, el testador, el que hace el testamento, tiene que morir. Cristo murió y heredó todo lo del Padre. Al ser parte de Cristo, hijo de Cristo, siervo de Cristo, dice Pablo, hemos heredado todas las cosas. Si no escatimó a su propio hijo, ¿recuerdan ese texto? ¿Cómo no nos dará? ¿Cómo dice? Con él, ahí está, la base es él. Con él, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Sea que vivamos, sea que muramos, somos de Él, pertenecemos a Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios. Nosotros somos sus amos, nosotros somos sus siervos, Él es nuestro amo. Entonces hemos heredado. La idea de heredar, no solamente heredar, no estamos hablando de algo material. Hemos heredado. Dígame usted, hermano, todo absolutamente. Usted, por ejemplo, contempla el mundo. Todo lo que hay en el mundo. Dice, wow, si uno se pone a calcular todas las riquezas desde el punto de vista material, es incalculable lo que hay en el mundo. ¿Sabe algo? Ese mundo pertenece a nuestro papá. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, todo es de Él. Es decir, que todo es de nuestro Padre y todo lo que tiene el Padre es nuestro. Y esto no es prepotencia, esto no es jactancia, esto es una realidad. Esto es algo real. Reinaremos con Él y seremos semejantes a Él. Bendito sea el Señor. Entonces ahora Él continúa y dice, tenemos herencia. Y decíamos también en el versículo 11 que Él nos ha puesto un sello. Mírenlo ahí, sello, sellado. Autenticidad, un sello. Dice aquí, fuiste sellado al fin del versículo 13. Con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos la promesa. Yo le expliqué que el sello, y luego dice ahí, el versículo 14, que son las arras de nuestra herencia. Las arras es el anticipo. La manera que lo ilustro es una sortija de compromiso. O, si le da una sortija de compromiso un hombre o una mujer, le está diciendo, esto es serio, prepárate que la boda viene. Ya casi eso no se ve, pero anteriormente uno miraba, yo recuerdo que yo iba a las tiendas por Sunday Boulevard y veía un traje, una camisa o algo que yo no podía comprar porque era caro. Yo era un muchacho, entonces lo que hacía era que daba un pronto. ¿Cómo le llaman? Un layaway, ¿verdad? Así es. Entonces, si costaba, digamos, un traje vale $110, digamos, en esos tiempos era más barato. Entonces dice,
con un pronto de $20, ese bello traje puede ser suyo. Entonces yo le daba los $20, pero tenía que esperar. Pero eso significaba que ya ese es arra, un pronto, que lo demás viene cuando ya todo se ha pagado. Bueno, Cristo pagó el precio completo. Y Él lo que ha hecho es que Él nos ha dado un anticipo. Nos ha dado un anticipo, las arras del Espíritu, para decir, esto es serio, prepárate porque lo demás viene, está por venir. Ahora, vamos a llegar ahora al capítulo 2, para que veamos un poco más la fotografía de nuestra vida anteriormente. Esas riquezas, dijimos, vienen del Padre, capítulo 1, versículo 4 al 6, vienen del Hijo, capítulo 1 del 7 al 12, y viene del Espíritu Santo, capítulo 1 del 13 al 14. Esa es la estructura de ese capítulo. Ahora, luego, el capítulo 1, 15, el apóstol Pablo ora por los hermanos de Éfeso, en el versículo 15, para que Dios le ilumine el entendimiento. Mire el versículo 18, alumbrando, en otras palabras, mire la herencia, la adopción, la redención, la salvación. Yo oro ahora para que el Espíritu de Dios le alumbre el entendimiento y ustedes puedan entender la gloria de esa salvación. Nosotros a veces procedemos como si fuésemos mendigos, cuando espiritualmente en Cristo Jesús somos ricos en verdad. Dice aquí, ahora, en el capítulo 2, voy ahora al capítulo 2, en el capítulo 2, aquí viene la obra del pecado contra nosotros. Hay que mirar un poco nuestro pasado, y aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente: y Él, Cristo, nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo fue que nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Eso significa destituido de una vida llena de propósito con Dios, de una vida que agrada a Dios. Estábamos muertos, no solamente que pecábamos, dice aquí que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando leo este texto, en mi mente viene Ezequiel 16, no tiene que buscarlo, pero en Ezequiel 16 da la historia de Israel. Y dice, mira, tu padre fue un amorreo y tú estabas así. Y dice, no había ojo que se compadeciese de ti. Y dice, cuando tú naciste, tu ombligo no fue cortado. Eso es hablando de Israel. Era un desecho humano. Y fuiste lanzada en la tierra, refiriéndose al cautiverio de 400 años. Y cuando estaba en tu cautiverio, en tu pecado, te dije, vives. Sí, te dije, vive cuando estabas en tu sangre. Esto es igual aquí. Aquí dice que cuando estábamos muertos, no fue que nos limpió, nos perfumó, sino dice que cuando estábamos muertos, no era que pecábamos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, aquí viene el pasado de la iglesia, aquí está la historia mía, aquí está la historia suya, amados. Dice aquí, los cuales anduviste en otro tiempo. El pecado tiene que ver con el otro tiempo, el pecado tiene que ver con la vida pasada. ¿Lo ves, hermano? En otro tiempo, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, seguíamos la corriente de este mundo. Donde va Vicente, va la gente. Seguíamos la corriente del mundo. Yo le decía a los hermanos en la clase, nosotros no sufríamos cuando estábamos en el pecado, en el sentido de que pecábamos y no nos preocupaba. Pero ahora, cuando uno es creyente, es diferente. Ahora nosotros estamos luchando con la carne, el mundo y el diablo, y sentimos los aguijones, sentimos ese conflicto. ¿Cuánto saben lo que estoy hablando? Ese conflicto por dentro, que dice Pablo, lo que yo quiero hacer, yo no lo hago. Lo que yo quiero hacer, yo me deleito en la palabra de Dios, leo la palabra de Dios, tengo una meditación por la mañana, y cuando salgo en la calle me encuentro con algo y que me quiere sacar del lugar. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y dónde está la victoria? ¿Qué dice Pablo? Gracias sean dadas a Dios, que nos lleva en triunfo, en victoria, y somos más que vencedores.
Que ningún creyente diga, hermano, que yo soy débil, que yo peco. No. Tú eres más que vencedor, eres un creyente, tienes la palabra, tienes el Espíritu, tienes la hermandad, tienes todos los medios para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Tenemos los recursos. Ahora, pero el apóstol Pablo tiene que recordarle a la iglesia de Éfeso y le dice, ustedes en otro tiempo, versículo 2, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Mire, hermano, ¿a qué era lo que seguíamos? Nadie se equivoque, todos son hijos de Dios. No te equivoques, no diga eso. No, aquí dice que si una persona no está en Cristo, está siguiendo, o sigue a Dios o sigue al otro príncipe. O sigue al príncipe de paz, o sigue al príncipe de las tinieblas. No hay tres caminos, al príncipe de paz o al príncipe de las tinieblas. No hay tres, no hay neutralidad, o una cosa o la otra. Dice aquí, y éramos hijos de desobediencia. Oh, pero cuánta rebelión, cuánta rebelión. Padre, escuchen esto. En el libro de Génesis dice que la rebelión se comienza a desarrollar en el joven, la juventud. Así dice. Dice que en la etapa de vulnerable, bien vulnerable, es la juventud. Y por eso que dice en Eclesiastés, acuérdate, joven, de tu creador, Eclesiastés 12:1, antes que lleguen los días en los cuales diga, no tengo medio contentamiento. Ahora es el momento. Le doy gracias a Dios que a mí me alcanzó en los tiempos de mi mocedad, porque estaba en tiempo de necedad, necio. En esa etapa, rebelión. Era rebelión ya. Pero el Señor tuvo misericordia. Ahora dice aquí, dice, versículo 4, aquí viene la luz, ¿verdad? Decíamos la semana pasada, es como que de repente está todo en tiniebla. Y es como Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Se acuerda? Esto es un paralelo. En Génesis dice, y la tierra estaba en tiniebla, desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea. Aquí está el sea de Dios. Pero Dios, ahí está, gracias a Dios, que aquí viene la intervención divina para salvar al más vil pecador. Pero Dios, mire cómo dice, que es rico. Mire esto, rico, claro, es rico. Aquí está el cofre, aquí está, él ha desplegado, ha puesto un banquete completo de provisión. Rico en que en misericordia, por su gran, aquí está el instrumento, su gran amor con que nos amó. Pero mire esto, hermano. Es fácil amar a quienes nos aman, ¿no es cierto? Es fácil estar con quienes tenemos algo en común, pero es un poco difícil, vamos a ser realistas, amar a una persona que nos aborrece, ¿no es cierto? Alguien te aborrece, uno no quiere, esta persona me desea mal, yo no vemos ojo a ojo. Aquí dice que nosotros, ¿qué éramos nosotros? Nosotros éramos enemigos. Dice, estando muertos en nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire esto, juntamente con Cristo nos dio vida. Es decir, que cuando Cristo resucitó de los muertos, está bien, Él murió, derramó su sangre, magnífico. Tenía que resucitar. No se podía quedar en esa tumba. Él tenía que resucitar entre los muertos para, como dice Pablo, traer la luz y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo nos ha dado vida. La garantía de que los muertos han de resucitar es la resurrección gloriosa de Jesucristo entre los muertos. No fue que Lázaro resucitó, no fue que que Cristo resucitó entre los muertos. Bendito sea Dios. Esa es la esperanza. Los seres, aquí todo el mundo tiene seres queridos que han muerto, ¿no es cierto? Que han muerto en Cristo Jesús. Esos seres queridos están en la presencia de Dios. Y esos seres queridos
Esos seres queridos, mi mamá, mi hermano, mi papá, la abuela mía, muchas personas que son creyentes, que han muerto, que ya en la tumba no hay absolutamente nada, pero que su espíritu y sus almas están en la presencia de Dios, y luego Dios le va a dar un cuerpo nuevo, como dice 1 Corintios 15, un grano nuevo, va a brotar de esa tierra con el mismo cuerpo de Jesucristo en gloria. Bendito sea Dios. Qué gloria, hermano, uno vivir en esta vida con esa esperanza. La riqueza de usted vivir en esta vida con ese conocimiento, tener ese conocimiento de que usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, y que usted al morir, usted va a ser transformado a la semejanza de Cristo en gloria. Que lo que pasamos en esta vida es algo temporal. Como dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones de esta vida, ¿quién recuerda? No se pueden comparar con la gloria que en nosotros será manifestada. Bendito sea el Señor para siempre. Continuemos. Entonces dice, bueno, todo esto por gracia. Dice, versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Mira esto, hermano, nos saca del pecado, derrama su sangre por nosotros y nos redime. Cuando Él resucita, nosotros también, usted sabe que ya nosotros, según Dios, ya nosotros hemos resucitado con Cristo. Yo sé, usted lo puede ver aquí, míralo aquí, dice aquí, Él nos resucitó, pero yo no me he muerto. ¿Usted está entendiendo? Aquí dice, Él nos resucitó, pero todavía yo estoy vivo. Pero ya, para Dios, ya yo he resucitado en Cristo Jesús. Él nos ve a nosotros resucitados con Él. Mire cómo que Dios, ¿entiende? Porque Dios ve, hay algo que me ayuda a mí a entender esto un poquito nada más, es que Dios vive los 3 tiempos simultáneamente. ¿Me explico? O sea, yo tengo conocimiento de muchas cosas en mi pasado. Yo a veces aludo a mi niñez, que no le hablo, me recuerdo, no lo recuerdo todo. El presente, el momento que estoy viviendo ahora. Y no sé un segundo después de esta última palabra lo que va a pasar. Pero Dios no es así. Dios es el alfa, la omega, el principio y el final. Y Él ve, fíjate esto, que Él coge esto, el único que puede hacer eso, Él vive los 3 tiempos simultáneamente. Y Él no se le olvida absolutamente nada. Dios tiene conocimiento perfecto de todo lo que ha acontecido desde este momento que estamos viviendo en este minuto hacia la creación. Todos los eventos. Él no necesita la computadora, Wi-Fi ni nada. Él no necesita absolutamente nada. Eso viene como producto de la inteligencia que Dios le dio al hombre. Él conoce todo. Y no solamente de cada persona en el planeta. 7 billones ahora que viven aquí. 7 billones. Él conoce los nombres, todo, absolutamente todo. No, él no tiene que buscar, Ancájenme, recuérdame quién es. No, él conoce todo. Cuando estaba aquí en el árbol allá. Saqueo, estaba escondido. La más se le veía, quizás estaba escondido, los ojitos se le veían. Y el Señor así quizás estaba atrás. Y él estaba detrás del árbol y dice, Saqueo, desciende. Conoce hasta mi nombre. Claro que conozco tu nombre. Y conozco también que tú eres un mafioso que te está robando los taxes. Y por eso fue que le dijo, cuando el Señor lo salvó, ¿recuerda? ¿Qué cambio? Yo doy hasta 3/4 partes, no recuerdo bien, de lo que yo he tomado. Que si yo estoy defraudado. ¿Cómo que tú eres un mafioso? Tú estás robando que si yo he defraudado. Claro, ellos eran aborrecidos porque eran judíos trabajando para el imperio romano. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces ellos aborrecían a ellos. Es el cambio que Cristo hace. Es lo que está hablando aquí, nos resucitó. Pero no solamente eso, miren dónde estamos ahora. Ahora mismo estamos en este lugar, en esta hora. Pero miren dónde estamos. Nos hizo sentar, versículo 6, en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Estamos sentados juntamente con Él. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para gloria nuestra? No. Nosotros somos beneficiados
Pero siempre tenemos que tener en cuenta que Dios hace todo para su gloria, todo para su gloria. El estribillo es que es para su gloria. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundancias de su riqueza. Miren, la palabra riqueza aparece como 5 veces en esta carta. La riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La gracia de Dios, la salvación de Dios, la fe. La fe, en otras palabras, Romanos 10:17. ¿Quién sabe qué dice ahí? La fe viene. Yo siento ese texto mucho, ¿verdad? Es que es una gran verdad. La fe viene. Viene. ¿Yo la busco? No, viene. ¿De dónde viene? De Dios, porque es el primero que tiene fe. Él creó el universo por la palabra de su poder, la fe de Dios. Él dijo y fue hecho. Se acabó, fue. Viene por el oír, como ahora estamos oyendo, la palabra de Dios. Entonces, la fe para creer viene de Dios. La gracia manifestada viene de Dios. La misericordia viene de Dios. El perdón viene de Dios. ¿Y qué ponemos nosotros? Un saco de pecados. Eso es lo que hay nosotros traído. Nosotros, lo único que nosotros le hemos traído a Cristo es nuestra inmundicia, nuestro pecado. Entonces, aquí dice, versículo 8, no por obra, versículo 9, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo soy salvo por esto, no. No por obra, para que nadie se gloríe, es don de Dios. Ahora dice, ¿cuál es la finalidad? Mire esto, versículo 10. Porque somos, plural, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Usted ve aquí el contraste? Para buenas obras. ¿Usted ve el contraste? No por obra, para buenas obras. En otras palabras, una vez soy salvo, el Espíritu de Dios está tratando en mi vida y lo natural es hacer buenas obras. Esto que estamos haciendo hoy, esto de venir aquí, es una buena obra. Nosotros no lo hacemos porque para ser salvos, porque lo hacemos, porque somos salvos. Usted esta mañana oró, leyó un versículo bíblico, dio gracias a Dios por el desayuno. Eso viene de parte de Dios. Usted da gracia no para que Dios lo salve, usted da gracia porque ya Dios lo ha salvado. Ahora mire acá, mire ahora. Versículo 1 al 3, la obra del pecado contra nosotros. ¿Ok? Dice aquí, estábamos muertos, que significa insensible. Muerto, insensible a lo espiritual. Eso explica por qué una persona que no conoce a Dios, usted le habla de Dios, y es lo mismo que ir a una tumba y hablarle a ese que está sepultado, quiere comer algo, no te va a responder. Las flores que con tanto amor traemos, no las puedo olfatear. A algunos en alguna cultura india le traen hasta comida. Claro, no se la pueden comer, los pajaritos que vienen se la comen porque no puede comer. Está insensible. El pecado de Adán en nosotros nos hace insensible. Por eso era que anteriormente no queríamos saber de Dios, no amábamos a Dios. Estamos muertos y un muerto no tiene sensibilidad. ¿Me da a explicar? Ok, éramos insensibles a lo espiritual. Viendo no veíamos, oyendo no oíamos, como dice Mateo 13. ¿Y por qué le habla con parábola? ¿Y por qué le habla ahí con parábola? Y a nosotros no habla claramente. Bueno, porque ellos habían oído. Para que viendo no vean y oyendo no oigan. Porque eran rebeldes. ¿Te das cuenta? Así estamos nosotros. Muertos en delitos y pecados. El pecado hace una separación, dice Isaías 59:2. Una separación entre Dios que es santo y nosotros que somos pecadores. Desobedientes como Adán y Eva.
Ahora, en el versículo 4 al 9, él continúa y habla de la obra de Dios en nosotros. Dice que nos amó, que nos resucitó, que nos exaltó hasta la diestra del Padre. Versículo de 7 al 9, dice aquí que somos hechura suya, que nos guarda. Todo esto nos lleva a que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Separación, miro aquí, versículo 11, mire esto, por tanto, versículo 11, acordaos de que en otro tiempo, nos lleva al pasado, vosotros los gentiles, porque la iglesia de Éfeso era más de gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Qué significa eso? Los judíos se circuncidaban y esta era la señal del pacto. Dice, quítame esos gentiles, esos son unos perros incircuncisos. Es más, Dios creó a los gentiles para que sean carbón para el infierno. Hablaban de esa manera despectivamente. Ellos se burlaban de ellos. Dice aquí, ustedes eran llamados incircuncisos por los judíos que se creían que eran mejor que ustedes, pero ahora la cosa ha cambiado. Dios ha llamado a los gentiles a la salvación, a la vida, y de ambos pueblos ha hecho uno y somos hechura suya. Dice el versículo 10. Ahora, dice aquí, versículo 12, en aquel tiempo, recordando el pasado, estabais, ¿cómo estábamos? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Mire la condición de todo ser humano que no tiene a Dios. Sin Dios en el mundo. No se come ese cuento que la gente, todo el mundo, ¿verdad? A una religión llamada, o una postura teológica falsa, universalismo, que significa que al final de cuentas Dios es tan bueno, que no importa lo que la gente haga, todo el mundo al final de cuentas va a ser salvo. Cuando alguien habla de esa manera, entonces hace vana la cruz. Si eso fuese cierto, no hubiese sido necesario el sacrificio perfecto, absoluto, terminante, consumado es de nuestro Cristo en el Calvario. Es una falacia, solamente hay dos caminos. Entonces, ahora bien, dice aquí, dice el versículo 13, pero ahora en Cristo, lo mismo, pero Dios, pero ahora va el presente, eso era el pasado, el presente. ¿Qué tal de la vida nuestra ahora, en estos momentos? Pero ahora, en estos momentos, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, nosotros estábamos lejísimos, lejos. Y que íbamos a la iglesia y todo, y nos creíamos muy santurrones. Y aquí dice claramente que estábamos lejos estamos. Ahora habéis sido hechos cercanos. ¿Cuál fue el medio que nos hizo cercanos? La Biblia lo dice, no yo. La sangre. ¿Lo ve ahí? La sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso fue lo que Dios le reveló a Abel, quien vino a Dios con animal, con sangre, y su hermano Caín vino de otra manera. Habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Y por qué dice que Él es nuestra paz? Porque éramos enemigos de Dios. La gente se cree que, sí, todo el mundo cree, ¿verdad? Todo el mundo cree. Usted habla con alguien, lo vamos a hacer porque pronto vamos a salir aquí a hablar a la gente, aquí afuera, al parque, aquí. Pronto vamos a salir ahí. Y usted se va a encontrar. Sí, a mí me gusta eso. Sí. Yo recuerdo una señora que estaba más allá para el cementerio con una, no me acuerdo todavía, con una chisma, un cigarro que me estaba ahogando. Sí, me puso la mano, muchachito, sigue así, eso está bien, sigue así, eso es bueno. Y ella, hermano, viviendo una vida, usted sabe,
Y ya estaba, ya le queda, una viejita, ya usted sabe. Yo creo que tenía como 90 años. Ella creía, oh sí, yo voy a veces, sí. Ella creía en su ignorancia que ella tenía el cielo. No, aquí dice que solamente por medio de que el corazón sea emblanquecido con la sangre del Cordero, es que tenemos entrada. El evangelio no cambia. La gente cambia, la gente quiere ponerle otras cosas. Vamos a hacer las cosas más fácil. No se deje. Usted está siendo bombardeado por todas partes, querer cambiar el martillo, el peso. No, hay que hablar las cosas como tal. Dice aquí, porque de nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles. ¿Qué hizo Cristo? Los judíos y los gentiles derribó la pared intermedia de separación, aboliendo la carne, etcétera, etcétera. Okay. Voy a saltar al capítulo 3 para continuar. Capítulo 3 ahora. En el capítulo 3, el apóstol Pablo continúa y dice lo siguiente. Note usted cómo en cada vez que él presenta estas grandes verdades, él hace una pausa y él ora. Miren lo que hace aquí ahora. En el capítulo 1, usted notó que él oraba, ¿verdad? En el capítulo ahora, él termina el capítulo 2 y comienza el capítulo 3 y él dice lo siguiente: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, porque Pablo estaba preso en Roma, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. El apóstol Pablo ahora habla del misterio. Cuando la Biblia habla, la palabra misterio aparece muchas veces en la Biblia. Y cuando la Biblia usa la palabra misterio, no es como usted usa la expresión, eso sí es misterioso, es un misterio, eso nunca se va a saber qué es, ¿no? Cuando la Biblia dice un misterio, es una verdad en el Antiguo Testamento que está oculta, que es revelada por Dios a su tiempo, por el Espíritu. Entonces, ¿cuál era el misterio? Bueno, se creía anteriormente que solamente los judíos eran el pueblo de Dios, que ellos eran, ¿verdad? Ellos eran los niños mimados de Dios. ¿Se acuerdan cuando que se llenaron de prepotencia? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿De acuerdo? A Jesús. Nosotros, ¿qué? Tú sales, mira, nosotros sabemos, hermano. Ahí hay rumores de que José y María y tú eres hijo de fornicación. Ellos aludieron como que Cristo era hijo de fornicación, como que María le había hecho infiel a José y que había, ¿entiendes? Todo eso, esa mente depravada de ellos. Pero aquí, note usted, dice que ahora Dios les revela el misterio. ¿Cuál es el misterio? Bueno, mire esto tan extraordinario. El apóstol Pablo dice que leyendo uno está supuesto a conocer este misterio. Esto para mí es extraordinario. Dice, leyendo, versículo 4, el cual podéis entender, leyendo el cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento. Mírenlo cómo lo llama. No es el misterio de Pablo, el misterio de Cristo, que él lo revela. ¿Y qué tal de este misterio? Dice, bueno, este misterio en otro tiempo, en el pasado, en otras generaciones, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, sino que ahora es revelado ¿a quiénes? A sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué medio? Por el Espíritu. Esto no es asunto que Pablo lo recibió por inteligente. Es bueno entender que una persona puede ser, seguramente usted ha conocido muchas personas inteligentes en su vida, ¿verdad? Un profesor de la universidad, alguien, quizá un ser querido, una persona bien dotada, con una buena cabeza, un buen cerebro ahí. Entonces, pero si esa persona no conoce a Cristo, ese conocimiento no lo puede llevar a Jesucristo. Esto es vital, porque dice Pablo que a Dios le ha placido que el mundo no le conozca por medio de la sabiduría, sino que por vía de revelación. ¿Usted está entendiendo? Entonces, que una persona muy ilustre puede ser un abogado, puede ser hasta un presidente de una nación. Si Dios no le revela
lo que le ha revelado a usted de Cristo, esa persona no sabe absolutamente nada. No sabe nada. Por eso que dice aquí, misterio que fue revelado a los santos apóstoles y a los profetas por el Espíritu. ¿Por qué por el Espíritu? Respuesta, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí está, ahí está. Dice que el Espíritu Santo, aquí viene ahora, tomará de lo mío, de la cabeza de Cristo, y lo revelará al cuerpo. ¿Me está entendiendo? Le voy a dar un ejemplo. A veces usted ha estado leyendo un pasaje de la Biblia por décadas y usted como que no lo entiende. Y lo oye, y lo oye, y lo lee, y lo vuelve a leer, y lo vuelve a leer. Y llega un momento cuando ya el corazón suyo está preparado y Dios le abre su entendimiento, hace una incisión en su entendimiento, y el Espíritu de Dios le revela esa verdad que está ahí escrita, está ahí, no ha cambiado, pero que usted brinca de alegría y dice, por fin puede entender, bendito sea Dios, esto ahora se entiende. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Y uno se goza porque dice, wow, pero eso, y eso estaba ahí, eso estaba en la Biblia. Sí, estaba ahí. Lo que pasa es que es por el Espíritu que son reveladas las cosas de Dios. No había intelecto. Ahora dice aquí por el Espíritu. ¿Y cuál es este misterio? Pablo, ¿a qué tú te estás refiriendo? Él lo dice, que los gentiles, ahí entramos nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Anteriormente solamente se creía, ellos creían que todo era para ellos, que ellos, los niños mimados, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de los patriarcas y los profetas, todos los escritores de la Biblia fueron, con excepción de algunos, fueron judíos, todos. Los pactos, la promesa, la promulgación de la ley, ellos, todo eso, ellos se sentían orgullosos de la herencia. Pero Dios tenía un plan con 2 etapas. Primera parte del plan, la ley. Segunda etapa de ese plan, la gracia. Y aquí viene, se abrazan, ¿verdad? Y aquí viene Dios y le revela al apóstol Pablo el misterio de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sería un cuerpo multimiembro de toda nación, tribu y lengua, que no solamente eran judíos, que no era algo étnico o racial, sino que era global, que el corazón de Dios no solamente iba a tener misericordia de un subgrupo étnico, sino que el corazón de Dios era para todo aquel que Él llame, para todo aquel que crea que sea parte de esa familia. Ahí está usted y ahí estoy yo por esta revelación de este misterio. Dice entonces, de la cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro. Dios me llamó a ser un siervo para predicar como nosotros también, de este ministro de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Dios ha operado en mí, el poder de Dios ha venido de mí, me llamó en camino a Damasco, me dio su Espíritu Santo, me ha dado dones, igual que a nosotros, para que nosotros proclamemos la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a luz admirable. Dice, a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Me encanta esto, de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, usted puede vivir 1000 años y usted puede estudiar la Biblia por 1000 años. Usted no va a agotar la riqueza de Cristo. La eternidad, escuche bien, la eternidad no va a ser tiempo suficiente. Acuérdate que te lo digo. Pero son mucho tiempo, sí. La eternidad no agotará la riqueza, la gloria, el poder, la majestad de nuestro Señor Jesucristo.
Es por eso que necesitamos la eternidad, porque vamos, si usted lo ama, diga usted ahora, si usted lo ama sin conocerle, si usted ora y lágrimas le salen de sus ojos al pensar de la grandeza del Señor, ¿qué será cuando usted lo vea cara a cara? ¿Qué será cuando usted pueda verlo? Ver sus ojos, ver su mirada, ver el amor, y lo va a hacer con un cuerpo glorificado, con un cuerpo nada de pecado en su mente, en su corazón, completamente emblanquecido. Yo no puedo decir, yo solamente tengo una pequeña idea, porque todavía eso no ha pasado en nosotros, pero en estos momentos, estos años que vivimos, es para nosotros cada día más anhelar y purificarnos más y anhelar vivir más para Él. Dice aquí entonces, dice, yo quiero aclarar esto ahora. Me gusta esto. Ahora Dios me llama a mí. Yo quiero aclarar este asunto. Mírenlo aquí. Aclarar a todo. Ustedes lo que aclarar. Ustedes creen que ustedes son. No. Déjame aclararle esto. Ahora Dios me ha revelado el misterio. Ya no es un misterio porque nosotros conocemos el misterio. ¿Entienden, hermano? Ya el misterio ha sido revelado. Ya el Espíritu Santo lo reveló por Pablo. Pablo lo escribe y lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí ahora. Leyendo. Por eso que dice leyendo poder entender el misterio. Ahora leemos y entendemos el misterio. Entonces dice aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. Mira dónde está el misterio, en Dios. Usted, hermano, algo que está escondido en Dios, ¿quién va a sacar eso que está escondido en Dios? Solamente el Espíritu Santo de Dios, que lo escudriña todo, y el Espíritu Santo lo revela. Entonces dice aquí, revela, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Aquí viene, hermano, mira, el instrumento de dar a conocer ese conocimiento es la iglesia. La iglesia en su enfoque local y en su enfoque mundial. La iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia, somos llamados a dar a conocer ese misterio. Dice aquí, dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Alguien podía pensar que Pablo la estaba pasando muy bien, ¿no es cierto? Alguien podía pensar, por este hombre está, ¿verdad? Está por allá en una playa tomándose un agua de coco, ¿verdad? Con una vaca. No, él estaba en la cárcel en Roma. Estaba en la cárcel en Roma, estaba el apóstol Pablo. Pero los barrotes, la cárcel, no le movía a él el impulso de la vida. La vida en Cristo es gloriosa. La vida en Cristo tiene propósito, hermano. Dice aquí, luego dice, el versículo 14, ahora viene y ahora él ora. Mire esto, ¿quién no viene a orar después de algo así? Por esta causa, doblo mis rodillas. Aquí en la cárcel, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de la tierra, de los cielos y la tierra. ¿Para qué es que él ora? Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sabe que usted tiene un hombre interior, verdad? El hombre en el hombre. Está el hombre adámico, la carne, que le da una lucha, una guerra con él, con ese sinvergüenza que no resiste, es pecaminoso, es una naturaleza pecaminosa y ama el pecado. Esa es la lucha que dice Pablo en Romanos 7. Pero también está el hombre en el hombre interior. ¿Quién es? Cristo en nosotros.
Entonces, si Cristo está dentro de mí, es completamente imposible que la vida mía sea más inclinada al pecado y a lo malo que a lo bueno. No, todo lo contrario. Ahora que Cristo vive en mí, dice Pablo en Romanos 8, somos más, no solamente vencedores, más que vencedores, por medio de aquel que se dio. Entonces, nosotros tenemos toda la armadura, todos los medios para vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Que nadie se equivoque. Ahora, llegando a esto último, dice entonces, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado, la imagen de un árbol, arraigado, cimentados, la imagen de un edificio, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Miren lo que Dios quiere que comprendamos. Cuál sea, número 1, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Qué glorioso está eso, ¿verdad? Dios es más poderoso para hacer. Uno pide algo, uno ora por algo, pero uno no sabe hasta qué punto va a ser beneficioso. Entonces dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más que lo que pedimos. ¿Me está entendiendo? Mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a tener que hacer otro mensaje. Dije 2, voy a tener que coger 3, porque no hemos terminado. Pues no quiero adelantarme. Pero usted puede ver, tener una especie de la lucha contra el pecado continúa. Nuestra lucha, él lo dice al final, capítulo 6, no es contra carne, ni contra sangre, sino contra principados. Y entonces él dice al final, tienes que ponerte toda la panoplia, la armadura de Dios, que son 7, no 6. La armadura de Dios que están ahí, y te dice el yelmo, la espada, todo eso armamento para que podáis vencer. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, que entender que simultáneamente está la carne o el Adán, y ahí simultáneamente está el hombre en el hombre. Sí, porque algunas personas quieren hacer, oh no, ya eso se fue. Oh sí, léete Romanos 7. Como que, oh sí, ¿y qué es Romanos 7? Como que ya, o sea, todavía Dios es una lucha. Y la manera de vencer es dice, en oración, velando en oración por la palabra, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Era como un señor. Él había criado un puerquito en su casa, toda de cemento, el puerquito. Y él salía con su puerquito y le ponía espejuelos y ropita, bien lindo, ¿verdad? Ay, mira qué lindo viene con el puerquito, ¿verdad? Bien. Entonces un día había llovido y él salió con su puerquito. Y había un charco. ¿Y usted qué el puerquito hizo de que vio el charco? De cabeza que el lobo. ¿Por qué? Porque es un puerco. Buen nombre, ¿no? Porque la naturaleza, mire eso, ponerle espejuelo, ponerle perfume, tenerlo en la casa en cemento, no cambia. Él es un puerco. ¿Usted entiende, hermano? Lo que estoy diciendo no tiene mucho halago esto, ¿verdad? Era que nuestra naturaleza era así. El pecado. Nos envolvíamos en el pecado, lo dice, muerto. Nos arrastramos el pecado, como el puerquito. Y ahora no es así.
Ahora no es así. ¿Por qué? Esa naturaleza todavía está, pero que hay una superior. El hombre interior, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, la palabra, la oración, la hermandad. Tenemos el poder para vencer. Más que vencedores somos. Y ahora, aunque vemos el charco y no te reprenda. ¿Cuánto me entienden? Yo le hablo así porque para que podamos entender. Ahora no, ahora nosotros. Ese corito dice, un cambio en el día que nací. Las cosas que yo hacía ya yo no las hago más. El día que Cristo. En otras palabras, ya. Y yo decía a los hermanos anteriormente, hay momentos que cuando uno es nuevo, uno tiene momentos de derrota y uno, como Pedro, ¿verdad? Usted lo ve en la Biblia, Pedro. Pecado, 3 veces que no, yo no creo nada. ¿Y usted cree que Pedro, después que fue lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés era perfecto? No. ¿Cómo lo sabemos? Que Pablo lo reprende en Gálatas y le llama hipócrita porque estaba juntado con los... Venían los judíos, kosher. Se iba, con los gentiles, vamos a comer un poquito. Tiene un poquito de pata de cerdo. Y usted es un hipócrita. Usted tiene... Entonces, eso es vulnerabilidad. Eso es cuadro de nosotros, sin careta. Así somos, todos. Así, lo entendemos. Pero Dios está tratando con nosotros. Dios no tiene la rueda del alfarero tratando con nosotros. La vasija le da problemas, Él no la echa por un lado, no, vuelve la forma. Bendito sea Dios, que Dios tiene tanta paciencia para con nosotros, hermano. Oren conmigo, hermano, démosle gracias a Dios. Padre, queremos darte las gracias. Tú eres tan maravilloso, Padre. Cuánta misericordia, cuánta tolerancia, cuánto perdón, cuánta demostración de gracia, Padre. Gracias a ti, Señor. A ti sea dada la gloria, la honra en la iglesia. Bendice tu pueblo, Padre. Ayúdanos, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.